el día de hoy pues vamos a presentar el estudio del receptor para trasplante renal. Previamente pedimos permiso para grabar. Mi nombre es Germán Márquez, fellow de nefrología de la UPB en convenio con la Universidad de Antioquia, y mi docente responsable es Dr. John Freddy Nieto, médico internista nefrólogo a cargo del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana. Previamente pedimos permiso para grabar. Entonces, en el seminario del día de hoy, pues lo que voy a tratar es de hacer un enfoque basado en las guías de práctica clínica sobre la evaluación y el manejo de candidatos de trasplante de riñón publicadas en CADIGO, pues este año fue en abril del 2020. Y iniciamos, pues lo primero que hay que recordar es que el trasplante renal se reconoce como la terapia óptima para la enfermedad renal en etapa terminal. Eso ya lo hemos venido tratando en los diferentes seminarios. Se acepta que los donantes vivos como la mejor fuente que puede tener para el trasplante de estos órganos, y a pesar de todo, pues en Estados Unidos las listas de espera, como vemos acá, de trasplante han ido creciendo anualmente. Casi, digamos que para el año 2017 habían 98,000 pacientes, de los cuales esos pacientes tenían, digamos, la posibilidad de recibir un órgano. Lastimosamente, pues siempre ha habido un déficit entre la oferta y la demanda, viendo que en los próximamente, pues había una cantidad de 5,600 pacientes que, digamos, para ser donantes, o sea, candidatos para ser donantes vivos, que digamos que era muy insuficiente. Además, que ha habido un aumento pues en el número de donantes en cuanto a la edad, como vemos, entre 50 y 64 años. Eso lo explicamos, que es que los pacientes pues han, digamos, aumentado la expectativa de vida, y obviamente pues cuando aumenta la expectativa de vida pues también los pacientes pues son muchos más los que van a requerir trasplante. Y además de eso también los pacientes han aumentado el índice de masa corporal, por lo cual, como veremos más adelante, la obesidad no es una contraindicación para trasplantar a un paciente. Y además de eso, pues hay una disminución porcentual en cuanto a los donantes afroamericanos. Eso pues en la guía como tal no da mucha claridad por qué. Y a pesar de todos estos obstáculos, como hemos mencionado anteriormente, la donación en vida, pues hicieron unas encuestas a nivel en Estados Unidos para ver la aprobación que tenía pues la donación, y decían que había una aprobación por más del 73%, lo cual pues indica que, digamos que las personas del común pues acepta la donación, y se han ido venciendo todos estos estigmas que teníamos antes, en que había un monopolio, había un negocio y que se podían vender los órganos. Eso tiene que quedar claro que eso no hay ningún negocio. Además de eso, pues hay unas estrictas políticas en cuanto a lo de la donación. En nuestro país, el panorama para el 2017, según esta publicación de la situación de la enfermedad renal y la hipertensión en diabetes del 2017, el 10% de la población entre los hipertensos y los diabéticos tienen algún grado de enfermedad renal. Y de este 10%, el 10% recibe algún tipo de terapia de reemplazo renal, sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Como podemos ver en la imagen, para el 2018, el número de pacientes en lista de espera para trasplante era aproximadamente unos 2.477, lo cual, si podemos compararlo con los otros órganos de trasplante de riñón, pues siempre ha habido más pacientes en lista de espera y obviamente más pacientes donados, como podemos ver también acá, para un total de 849. El tiempo promedio en lista de espera para un donante fallecido puede ser bastante variable según muchos criterios, en que eso tenemos la edad, el grupo sanguíneo, los anticuerpos pues que reaccionan con el panel, la historia de trasplantes previos, la raza, la etnia y los factores regionales. Obviamente, en las ciudades más desarrolladas de nuestro país, pues hay grupos de trasplante con mayor número o casuística de trasplante. En ciudades menos desarrolladas, digamos más que todo para la costa, que todavía estamos iniciando pues todo este proceso de trasplante, ha habido pues obviamente menos trasplante, pero la idea es que podamos homogenizar todos estos datos. Y todo esto todo esto lo traigo a manera de información general para poder entrar en el contexto a lo que es la evaluación del receptor en el trasplante renal. Esta tabla la traigo a manera de información. Esta tabla pues es publicada en la guía CADIGO de 2020, en la cual podemos ver cómo se han desarrollado varias herramientas y listas de verificación para poder evaluar
el proceso de calidad metodológico, además de ver cómo se hizo la revisión sistemática y el desarrollo de las guías. Simplemente lo traigo por si a alguno le interesa revisar el proceso metodológico. Entonces, entre las recomendaciones que nos da la guía para este apartado, pues considero las más importantes, que en cuanto al acceso al trasplante, las más importantes es, ellos recomiendan remitir los posibles candidatos a trasplante de riñón para ser evaluado en un tiempo entre 6 a 12 meses antes del inicio anticipado de la diálisis, y así para poder facilitar la identificación y evaluación de los posibles donantes vivos y planificar los posibles trasplantes preventivos. Esto no le dan un grado de calificación como tal, no le dan un grado de calificación. También ellos consideran que los posibles candidatos que ya estén en diálisis, cuando estén médicamente estables o que tengan ya criterios de insuficiencia renal irreversible, deben ser considerados también para trasplante. Ahora, ellos recomiendan no remitir, o sea, no enviar o no ingresar a listas de trasplante a aquellos pacientes que tengan una enfermedad de base como un mieloma múltiple, una enfermedad por depósitos de cadenas ligeras o a una enfermedad de depósitos de cadenas pesadas, o al menos que haya recibido pues un régimen de tratamiento potencialmente curativo y que pues esté en remisión y que eso sea avalado por su hematólogo tratante. Pacientes que tengan amiloidosis, que tengan una afectación extrarrenal significativa, no son candidatos tampoco. Pacientes con cirrosis descompensada, y si está compensada, estos pacientes deberíamos poder considerar lo que es el trasplante hígado-riñón, pero eso pues obviamente sujeto a todo pues digamos la disponibilidad del grupo de trasplantes en ese momento, en pacientes con enfermedad cardíaca grave, incorregible y que tengan síntomas que el cardiólogo, que su cardiólogo de base pues diga que impiden la realización del trasplante. Además de eso también tenemos las enfermedades neurodegenerativas del centro nervioso, que también nos podrían contraindicar porque nos dan, digamos, una mayor, digamos, riesgo de mortalidad en estos pacientes y obviamente una peor funcionalidad y scores de fragilidad mucho más altos que pues contraindicarían. Siempre pues tenemos que documentar todas estas razones para poder decirle a nuestro paciente por qué no entró a la lista de trasplante, y si el paciente lo requiere y quiere un segundo concepto, pues está en todo su derecho para poder solicitarlo. No podemos tampoco estigmatizar al paciente, que es lo que nosotros digamos y ya. Pero bueno, eso simplemente pues eso hay que conversarlo con los pacientes. En cuanto a lo que es retrasar la evaluación para el trasplante, o sea, en la guía recomiendan que para ciertos pacientes, como voy a mencionar ahora, es mejor retrasar la evaluación hasta que podamos superar la situación. Ellos recomiendan pues que en los pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico que esté inestable, o que el psiquiatra nos diga que ese paciente pues en estos momentos no sería el candidato para poderlo trasplantar por muchas, digamos, condiciones que podrían de pronto no garantizar que ese injerto posteriormente pues tenga buen resultado, pues esos pacientes serían derivados para otro momento, o sea, no los sacamos de la lista, sino que esperamos a que resuelva esa situación. El uso de sustancias ilícitas, obviamente, pues esto condiciona a que haya peor pronóstico en estos pacientes, a poca adherencia a la medicación, entonces hay que tener especial cuidado con ello, y si es posible y se da la oportunidad y el paciente así lo desea, se puede mandar a un grupo de toxicología para poder obviamente impactar en esto y ver si más adelante ese paciente se podría considerar candidato para trasplante. En los pacientes que tienen infecciones activas, obviamente, pues no podemos trasplantarlo hasta que resuelva la infección, y dependiendo pues la situación posterior a la infección, cómo quede el paciente, pues consideraremos si se activa pues los protocolos para poder ingresarlo a lista. Pacientes que tengan malignidad activa, excepto aquellos pues que tienen cánceres de, digamos, bajo riesgo, como dijimos anteriormente, que son el cáncer de próstata o tumores renales que se detectan de forma incidental, pero que tienen tamaños por debajo de 1 centímetro. Esos pacientes podrían entrar a lista, obviamente previo a valoración por el grupo de trasplante y obviamente su médico urólogo de cabecera. Pacientes que tengan enfermedad cardíaca activa, o sea, esos pacientes que tienen una angina de pecho, una arritmia, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad valvular, y que nuestro cardiólogo de cabecera pues nos dice que en estos momentos no es candidato porque puede complicarse, obviamente no se va a ingresar a la lista. Pacientes que tienen enfermedades arteriales pues sintomáticas, pacientes que tengan eventos cardiovasculares o cerebrovasculares recientes, tampoco deberíamos remitirlo.
pacientes que tienen síntomas activos de enfermedad como úlcera péptica, diverticulitis, pancreatitis, o sea, condiciones agudas, pues tendríamos que esperar que todas estas condiciones resuelvan y posteriormente revalorarlo. Y así pues también tenemos la hepatitis aguda y lo que es el hiperparotiroidismo severo, secundario, terciario. Además de estas recomendaciones, pues siempre digamos, la decisión de que si vamos a trasplantar a ese paciente o no debe ser dado por un equipo multidisciplinario en el cual mínimo debe haber un médico de trasplante, un cirujano de trasplante y un profesional de la salud con una experiencia en aspectos psicosociales, como podría ser un psicólogo, un psiquiatra, puede ser de pronto un trabajador social, puede ser un enfermero que esté capacitado en todo lo que es el manejo de el apoyo al paciente. Siempre tiene que haber el apoyo psicológico porque necesitamos impactar en cuanto a las conductas de estos pacientes para garantizar el éxito del trasplante posteriormente. Ahora, con todo lo anterior, pues debemos aprobar que los pacientes que cumplan con todos estos objetivos puedan entrar a listas de trasplante. Además de eso, debemos también tener en cuenta o considerar aquellas recomendaciones para el trasplante preventivo, como aquellos pacientes que de pronto son esos pacientes que han venido deteriorando la tasa de filtración y ya tienen tasas por debajo de 10 mililitros, pero no se han iniciado el hemodiálisis todavía, o si ya están muy sintomáticos, deberíamos considerarlos también para poder hacer un trasplante preventivo en este tipo de pacientes. Ahora, otro ítem pues que aborda la guía es garantizar el acceso al trasplante, o sea, todos los pacientes tienen derecho al trasplante, ya que, ¿por qué decimos esto? Es que el trasplante de riñón mejora la supervivencia y la calidad de vida, y además de eso, como nos explicó el profe John Freddy anteriormente, el primer año el trasplante es mucho más costoso que la terapia de reemplazo renal, sea cual sea, pero posteriormente ese costo se equipara y posteriormente pues después de los 3 años ya el trasplante lleva a ser costo efectivo mucho mejor que la terapia dialítica y obviamente nos evitamos todas las complicaciones que pueden tener este tipo de terapia. Ahora, los pacientes con edad avanzada tienen derecho a ser informados también sobre todas las opciones que podemos darle, entre eso pues el trasplante. No podemos tampoco decir que porque el paciente es un paciente añoso no vayamos a dar la opción de poder hacer un trasplante. El inicio de ese proceso de evaluación dependerá también del bienestar del paciente, de la enfermedad subyacente que pueda tener, como expliqué anteriormente, de cuánto ha avanzado la tasa de filtración, o sea, ha deteriorado o ha aumentado la enfermedad renal, de las comorbilidades, de la necesidad de hacer pruebas especializadas, de la evaluación psicológica, como comenté anteriormente, y obviamente la evaluación inmunológica que hay que tener en cuenta para poder ver cuál sería el receptor, perdón, el órgano a trasplantar más idóneo que le pudiera servir a este paciente. Ahora, si bien la evaluación del trasplante es en cierta manera subjetiva, sí, porque la hacemos en un grupo de trasplante que pues tenemos nuestras, digamos, connotaciones y la evaluación del paciente, si un paciente es rechazado, como dije anteriormente, él tiene el derecho y está en su derecho, no podemos criticar eso, de que pueda escoger o pedir un segundo concepto para ver si otro grupo de trasplante opina lo mismo si el paciente es rechazado. Ahora, en cuanto a la edad, ese tema lo tratamos anteriormente, que los pacientes por encima de 70 años pueden ser trasplantados y hemos tenido pacientes con mayores de 80 años, dependiendo pues obviamente de la comorbilidad y la condición del paciente, pero siempre se debe considerar que la edad no viene sola, o sea, siempre viene acompañada de otras comorbilidades, incluida la fragilidad, y esto puede afectar pues el resultado del trasplante como tal. Pero ante todo, pues debemos de tener claro que no podemos excluir a los pacientes trasplantados solamente por la edad. Eso yo creo que debe quedar claro en estos seminarios. Ahora, esta consideración es porque estamos dando a qué obedecen. Los estudios han demostrado que los trasplantes de riñón que se asocian a mayor supervivencia en pacientes añosos y esa supervivencia puede ser igual si es un paciente que es trasplantado por un donante vivo o un donante cadavérico o un donante con criterios extendidos. A esos pacientes les va mucho mejor que si siguen en terapias dialíticas como tal. Y esta ventaja, pues, de supervivencia se mantiene en los pacientes con edad avanzada y por ende estos pacientes debemos darle la opción de poder trasplantarlos si pues cumplen con todos los criterios. Además de eso, debemos tener en cuenta que la edad biológica estimada junto con varios otros factores de riesgo, pues digamos, debemos sopesarlos en estos pacientes para poder tener la mejor decisión si trasplantamos o no este paciente. Lo que sí es que
siempre tenemos que brindarle la opción al paciente de poder comentarle que tiene derecho o que es candidato, puede ser candidato a un trasplante renal. En cuanto a la evaluación psicosocial, ya anteriormente comenté que es necesaria. Las guías sugieren que hay que evaluar el aspecto psicosocial en todo paciente que sea candidato. Digamos que no, en algunos otros documentos que revisé, pues no en todos los sitios de trasplante se cuenta con un apoyo psicosocial, pero el grupo de trasplante siempre tiene la opción de, o digamos, el conocimiento para poder enrutar a estos pacientes si requieren alguna evaluación adicional. Además de eso, pues las guías pues lo que dicen es que debemos derivar a todos los candidatos a profesionales con experiencia en los aspectos psicosociales del trasplante. Como dije anteriormente, pueden ser psicólogos, psiquiatras, enfermeros psiquiátricos, dicen practicantes, para realizar una correcta evaluación. Y esos pacientes se deben remitir si requieren de pronto alguna intervención por parte ya de psiquiatría, se pueden remitir y esto no significa que no puedan, como dije anteriormente, ser candidatos a un trasplante posterior a que se resuelva su problema. Ahora, no recomiendan como tal trasplantar pacientes con un trastorno psiquiátrico inestable y que afecte la toma de decisión. Esto, pues obviamente, apoyado con el psiquiatra que esté de cabecera del paciente. Y por último, estos pacientes sin apoyo social, que pacientes en abandono, en condición de abandono por su familia, en hogar geriátrico, sí sería muy complejo de pronto por todo lo que involucra, sobre todo el cuidado de estos pacientes, la adherencia a los medicamentos, poder garantizar que estos pacientes entren a lista, pues eso sería, digamos, una contraindicación relativa, pero si estos pacientes, pues después de una correcta evaluación de todo el grupo, se consideran que pueden cuidarse por sí mismos y tienen un plan de apoyo en el cual se garantice pues todo lo que es el seguimiento de medicamentos, pues en teoría se podrían trasplantar también. En cuanto a la adherencia, que es un tema que hemos tocado, pues evaluar la adherencia antes del trasplante para permitir una correcta educación a estos pacientes sería de vital importancia. O sea, garantizar que estos pacientes sean adherentes a las terapias, a las recomendaciones, es primordial para poder decidir si ese paciente es apto para un trasplante renal. Si estos pacientes, digamos, no tienen adherencia, lo ideal sería remitirlo, según lo dice la guía, a un grupo en el cual pues tengan educaciones basadas en adherencia y el asesoramiento previo a esto para antes poder decir si ese paciente es candidato o no a trasplante. Ahora, la pregunta, ¿cuál sería? Digamos, ¿cuál será el grado de adherencia que debemos considerar para ser apto a este paciente? O sea, ¿cómo medimos eso? Eso es un criterio que en la guía y en lo que pude encontrar en las publicaciones no se desconoce, o sea, no tenemos una escala en la cual digamos, mire, este paciente es más adherente que el otro y por ende este requiere o se, digamos, le iría mejor en la terapia. Aunque algunos han sugerido que la historia de cumplimientos de los pacientes, digamos, en cuanto a las medicaciones en la unidad renal, pues que manejamos pacientes que no falten a la diálisis, que se tomen los medicamentos, sería de pronto una manera subjetiva de poder valorarlo por el grupo de trasplante a ver si ese paciente es adherente. Ahora, ¿por qué pues nos enfocamos tanto en la herencia? Pues obviamente la mala herencia a las medicaciones, pues ya sea inmunosupresora o de antes a las medicaciones que toma el paciente en la unidad renal o en la consulta prediálisis, obviamente nos da un valor como a estimar de que ese paciente no se va a tomar la terapia inmunosupresora y por ende va a tener factores importantes que van a limitar la supervivencia del injerto. Además de eso, la identificación de estos pacientes con alto riesgo de incumplimiento puede permitir la monitorización e intervención que nosotros podamos hacer en estos pacientes, ya que no porque sean adherentes no debemos trasplantarlos, solo que debemos tomar unas ciertas medidas con estos pacientes, garantizar que estos pacientes cambien, digamos, la mentalidad para poder posteriormente, viendo si hacen todo el esquema de cumplimiento o cumplen con los requisitos, puedan de pronto ser candidatos a trasplantarlos. En cuanto a la evaluación de la herencia, como dije anteriormente, no hay una escala que nos diga si ese paciente es o no adherente. Lo que sí sabemos es que la falta de adherencia a la medicación es responsable del 15% de los fracasos del injerto y aproximadamente de un 50% de los rechazos tardíos. O sea que sí es importante que estos pacientes tengan adherencia. Se den cuenta que los pacientes que estén dispuestos a informar sobre la no adherencia al
antes del trasplante, o sea, esos pacientes que son sinceros y dicen, no, yo no me tomo los medicamentos, no catalogarlos como pacientes no aptos para trasplante, sino más bien pensar que estos pacientes tienen mayor probabilidad de informarnos cuando se trasplante de que no son adherentes y obviamente poder tener todas las medidas nosotros como nefrólogos del grupo de trasplante para que ese paciente tenga la adecuada educación y podamos mejorar la expectativa de vida de esos riñones. Ahora, hay que tener en cuenta que la adherencia no solo va de la mano del paciente, muchos de estos pacientes nos están refiriendo de que la no adherencia a la toma de los medicamentos inmunosupresores principalmente es dada por la falta de entrega oportuna de los medicamentos del EPS o a veces digamos, en otros digamos, en otros países, no sé, que les toque comprarlos a ellos, estos medicamentos son supremamente costosos y no tienen el poder adquisitivo para poder comprarlos, por ende, esto sería otra causa de no adherencia. Entonces, principalmente hay que evaluar al paciente, evaluarlo, no catalogarlo solo de no adherente, ver digamos, los por qué, por las razones por qué no es adherente y tratar de ver si podemos impactar en la educación para poder mejorar esta adherencia y así poder garantizar una sobrevida de ese injerto. En cuanto al retrasplante, que es una pregunta también que nos podemos hacer, estos pacientes que no eran adherentes y que perdieron el trasplante, ¿los volvemos a trasplantar? Es una pregunta que todos nos haríamos y que creo que de pronto si nos pusiéramos a pensar sería una respuesta muy fácil, pues no, no lo trasplantemos, ¿qué se va a hacer de pronto si ese paciente no tuvo? Esperemos un tiempo que el paciente de pronto coja, digamos, mayor experiencia en la diálisis porque se ha visto que los pacientes que se trasplantan muy temprano al inicio de la enfermedad en términos así coloquiales, no valoran el riñón y si demoran mucho más tiempo en terapias dialíticas, estos pacientes pues tienden a de pronto cuidar más ese órgano. La comunidad en general, pues y los pacientes y los profesionales de salud, cuando nos hacen esta pregunta que si debemos trasplantar como tal, pues se consideran que en muchas ocasiones que estos pacientes que no son adherentes, pues en términos coloquiales no merecerían un órgano más que un paciente que sí es adherente. Siendo un poco más objetivo y no dejando pues de guiarnos por contradicciones, la escasez de órganos junto con los peores resultados observados después del retrasplante se ha citado como la justificación que nosotros podemos dar para denegar a ese paciente o digamos postergar la donación para otra oportunidad. Esta falta pues de adherencia también demostró que obviamente estos pacientes que no son adherentes pues tienen peor tasa de sobrevida o peor supervivencia, obviamente porque no se toman los medicamentos y los fallan pues rápidamente los injertos. Aprovechando pues que tenemos pediatras, pues los pacientes pediátricos en comparación con los pacientes adultos a veces tienen más tasas de no adherencia y principalmente esto pues es dado por los cuidadores principalmente, ¿no? Porque ellos no serían los que estarían directamente tomándose los medicamentos, sino que siempre dependen de un cuidador. Entonces, más que todo, vemos esas tasas de poca adherencia es por parte de los cuidadores. Y eso obviamente por todos los entornos que se pueden presentar en estos tipos de pacientes. En cuanto a factores y comorbilidades que puedan tener estos tipos de pacientes, el tabaquismo es uno de los cuales debemos indagar en todo momento. Y sabemos muy bien que el tabaco está relacionado a un aumento de la comorbilidad, de aumento de riesgo cardiovascular y por ende en cualquier momento que el paciente pues suspende el hábito tabáquico va a ser una mejoría. Básicamente la guía nos dice que obviamente suspender el uso de tabaco por lo menos antes, un mes antes de ingresar a la lista de trasplante y obviamente de manera ya definitoria posterior al trasplante nos ha evidenciado que tiene una, digamos, mejoría en cuanto a los desenlaces en todo lo que tiene que ver con el injerto. Estos candidatos deben abstenerse de consumir tabaco por lo mínimo, como dije anteriormente, un mes y posteriormente, después que se trasplantan, todo el tiempo. Si consideramos que por el índice tabáquico, o sea, un IPA o índice de paquete año mayor de 30 en ese paciente, la guía recomienda que podemos utilizar o realizar una tomografía de tórax tratando de buscar por lo menos cánceres no diagnosticados o cánceres ocultos o cualquier otro problema que de pronto nos pueda complicar al momento de la intervención o que posteriormente pues nos vaya a cortar la vida de ese paciente. Entonces, no está de más siempre hacer una tomografía si tenemos todas estas indicaciones en estos pacientes que tienen hábito tabáquico. Todo lo anteriormente que les he comentado, pues obedece que a la evidencia
indica que los fumadores tienen mucho mayor riesgo en complicaciones respiratorias. Además de eso, pues las personas que fuman tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, neoplasias malignas, muerte después del trasplante, en comparación con los pacientes que no son fumadores. Y si el paciente acepta ir a programas de fumadores, tiene más posibilidades de dejar el hábito. Entonces hay que tener siempre, investigar el hábito tabáquico, ofrecerle al paciente la oportunidad de ir a toxicología para poder disminuir los riesgos que posiblemente se pueden relacionar con el tabaco. Y otros factores que influyen podrían ser en el momento de si el paciente va a dejar o no el hábito tabáquico o si lo vamos a ingresar a lista, pues puede ser la duración. Un paciente que ha fumado 60 años de su vida va a tener mucho más dificultad de dejar el hábito tabáquico que un paciente que lleva un año o 10 años. Y además de eso, la presencia de síntomas respiratorios y las historias de enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa nos están contraindicando ya como tal el ingreso a la lista y pues, obviamente pues el trasplante. Lo más importante es que se ha evidenciado que dejar de fumar, así sea 4 semanas antes de la cirugía, puede disminuir las complicaciones postoperatorias. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro porque se nos puede escapar y no le estamos dando la importancia que se merece. Otro factor o otro problema que podemos encontrar en nuestros pacientes y que obviamente se ha venido aumentando en los últimos años es la obesidad. Como tal, como dije anteriormente, la obesidad pues habla de índices de masa corporal por encima de 30, no es un criterio para exclusión del trasplante, eso lo dije anteriormente, pero la guía recomienda que se ofrezcan intervenciones para pérdida de peso en estos candidatos que van a ser trasplantados, sobre todo porque la obesidad nos condiciona a complicaciones postoperatorias. Además de eso, la obesidad al momento de la cicatrización también nos puede intervenir, nos puede disminuir la cicatrización y esto aumentando obviamente todo lo que son las complicaciones postquirúrgicas como son las hernias y las posibles complicaciones del injerto y las posibles complicaciones del injerto. Además de eso, también tenemos que tener en cuenta, la guía nos recomienda a aquellos pacientes que también tienen anticoagulación y tratamiento antiplaquetario, que debemos tener en cuenta que si tomo un tratamiento antiplaquetario por cualquier enfermedad, dependiendo del tipo de enfermedad, se puede suspender o si no se puede suspender, toca trasplantar o no sería una complicación tampoco, una contraindicación. Entonces, como vemos, aquí haciendo, pues, como hice mención de los anticoagulantes, pues en cuanto a las recomendaciones para uso de anticoagulantes y antiagregantes, si el paciente toma un solo anticoagulante o antiagregante, sobre todo antiagregante como la aspirina, el clopidogrel, el ticrador, puede continuar mientras se espera que el paciente pues llegue a la cirugía. Se puede continuar y suspender con el momento de la cirugía. Lo otro que se debe hacer es retrasar pues el trasplante por el periodo que obliga pues la terapia anticoagulante. Por ejemplo, si es un paciente postcateterismo con un stent y se requiere por orden de su cardiólogo y como sabemos todo por el aumento del riesgo de trombosis de stent que tenga doble agregación plaquetaria con aspirina y clopidogrel, ese paciente pues no podemos llevarlo a cirugía porque es un paciente que si le quitamos la doble integración, el riesgo de que haga trombosis stent es alta y obviamente pues perderíamos todo lo que es el beneficio anticipado del trasplante. Entonces hay que tener en cuenta esto. Otra de las cosas que debemos hacer es suspender todo lo que son los agentes antiplaquetarios, excepto la aspirina, 5 días antes del trasplante de donante vivo, al menos que esto esté contraindicado por orden estricta del cardiólogo y se va a mantener, esta suspensión se va a mantener durante un periodo perioperatorio para el trasplante del donante fallecido. Además de esto, pues lo que sí está totalmente contraindicado es si el paciente utiliza algún anticoagulante de estos, de los nuevos anticoagulantes o de acción directa, como son el apixaban y el rivaroxaban, ejemplo, estos pacientes no podrían anticoagularse y obviamente no podrían operarse o trasplantarse. Estos pacientes tocaría ver si tenemos otra opción para hacer la terapia de anticoagulación, ver por qué se está anticoagulando, estar de la mano de su cirujano y del cardiólogo a ver si se pueden suspender estas terapias y dependiendo de esto, pues así será si se puede trasplantar o no. Ahora, otro aspecto importante que la guía nos menciona es que en caso de antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina, lo ideal sería usar otro anticoagulante no a base de heparina. O sea, todo depende pues del paciente y pues de lo que el cardiólogo nos esté informando en su momento. Otros de los puntos que podemos tener en cuenta o que debemos tener en cuenta es evaluar el tamaño también de los riñones nativos, ya que estos pacientes, pues si tienen enfermedades policísticas y esa enfermedad pues presenta sangrado,
obviamente o está muy grande o muy sintomático, también debemos ver si esa anticoagulación que vamos a hacer con ella y si esto pues también al momento del trasplante nos obliga a hacer otro tipo de intervenciones como sería de pronto hacer una nefrectomía del riñón con poliquistis y posteriormente hacer el injerto renal. Ahora, otro aspecto que la guía menciona, que es la fragilidad, y lo hemos mencionado, digamos, a lo largo de los seminarios, y entonces pues no hemos hablado de ella, ¿qué es la fragilidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fragilidad? Digamos, en términos puntuales, la fragilidad es una constelación de síntomas que resultan de una reserva fisiológica reducida que progresa, obviamente, con síntomas y que resultan pues, en eventos desfavorables a la fisiología. Entonces vemos que los pacientes que tienen mayor edad tienen mayor mortalidad y por ende pues tienen más fragilidad. Vemos además de que estos pacientes obviamente tienen mayores índices de hospitalización y con respecto al trasplante sabemos que los pacientes que se les determina que son frágiles en el momento del trasplante tienen mayores tasas de función retardada del injerto, mayor duración de estancias hospitalarias, una mayor incidencia de pérdida y mortalidad de injerto ajustadas obviamente a riesgo y además de eso la fragilidad parece aumentar también inmediatamente después del trasplante. O sea, estos pacientes que venían ya frágiles obviamente en todo lo que es la recuperación del trasplante, todo lo que es la parte de inmunosupresión y todas las complicaciones que se pueden asociar a esto, se ve que aumenta. Entonces, todos estos factores los tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos a nuestro paciente y al momento de tomar esa decisión de que si requiere o no requiere trasplantar. Otro aspecto que la guía, digamos, nos menciona, nos tiene en cuenta son los pacientes diabéticos. La guía nos recomienda o nos dice que los pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2 no están contraindicados para realizar trasplantes, pero sí estos pacientes con enfermedad renal crónica, como vemos acá, enfermedad renal crónica y además de eso tienen una diabetes tipo 1, deberíamos considerar la opción de trasplante páncreas-riñón a esos pacientes para poder, digamos, impactar, digamos, en calidad de vida de esos pacientes y además de eso, pues garantizar la sobrevida del injerto. Además de eso, en los pacientes tipo 2 o tipo 1 que no se han diagnosticado o que tengan factores de riesgo que nos hagan pensar en diabetes, debemos buscar exhaustivamente, ya sea con una curva de tolerancia a la glucosa, con todas las pruebas que conocemos nosotros para diabetes, y poder hacer el diagnóstico, que ya que esto impacta directamente en la sobrevida del paciente, impacta en la calidad, en la sobrevida del injerto y todo esto pues tenemos que hacerle diagnóstico para definir qué manejo o qué conducta vamos a tomar con este paciente. Además de eso, pues obviamente si ya tenemos un paciente que diagnosticamos con una nefropatía diabética, que puede ser la causa más común de enfermedad renal, es la primera causa de enfermedad renal. Sin embargo, estos pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2 tienen menos probabilidad pues de ser incluidos en una lista. Miren la contradicción, o sea, es la primera causa de enfermedad renal, pero estos pacientes no siempre estamos incluyendo en la lista de trasplante porque obviamente estos pacientes tienen muchas más comorbilidades, más probabilidades, obviamente tienen más antecedentes o mayores riesgos cardiovasculares en comparación a de pronto pacientes que han tenido una glomerulonefritis o una enfermedad poliquística y por ende estos pacientes se trasplantan menos que los pacientes que mencioné anteriormente. Además de eso, estos pacientes tienen tasas inferiores de supervivencia de estos pacientes y los riñones también diabéticos tienen una mayor carga de complicaciones vasculares e infecciosas. Entonces, por ende, estos pacientes pues siempre, digamos que tienen muchas comorbilidades para poder ingresar a una lista de trasplantes. Ahora, a pesar de todo, pues la supervivencia después del trasplante de los riñones es superior, o sea, si hacemos comparaciones al paciente que siguió en hemodiálisis, que era diabético y que tenía muchas comorbilidades, con el que se trasplantó, como hablamos en el anterior seminario, la mortalidad cae después del primer año abruptamente. Entonces, si tenemos un paciente que cumple los criterios del ingreso a la lista y es un paciente controlado, adherente, podemos brindarle la opción de hacer el trasplante también. Entonces, todo esto lo digo para que tengamos en cuenta que la diabetes per se no debe verse como una contraindicación para el trasplante, sino más bien como una indicación para evaluar de cerca el manejo y las complicaciones que pueden estar asociadas a la terapia, tanto de la parte del control de la diabetes como también post-trasplante o para trasplantar a estos pacientes. Entonces, tener en cuenta esto. Otro aspecto que quiero tener en cuenta también con el tema de los diabéticos
son aquellos diabéticos tipo 1 que pueden beneficiarse, como dije anteriormente, del trasplante renal y no solo pues de trasplante renal páncreas y no solo del trasplante renal. Esto pues hay que coordinarlo obviamente con el grupo de trasplantes, el diabetólogo y que se dé la oportunidad de que se tengan los dos órganos simultáneamente. Además de eso, otra entidad que debemos tener en cuenta, que se presenta, que digamos es bastante frecuente, es la llamada aparición después del trasplante de la diabetes, como vemos acá, NODAP, acá las siglas no dan en inglés, es una complicación muy común del trasplante de riñón, ocurre en un 10 a 40% de los receptores. Esta se asocia cuando se diagnostica con una supervivencia reducida después del trasplante de riñón y principalmente debido a un aumento pues de la mortalidad cardiovascular. Obviamente este paciente no era diabético y una vez diabético pues tenemos todas las complicaciones que se presentan micro y macrovasculares y tenemos que tener pues todas, digamos, las indicaciones para poder hacer tratamiento y obviamente inicio de terapia insulínica temprana si lo requiere el paciente. Además de hecho, los factores pues que podemos evidenciar para, o sea, que debemos sospechar para el aumento de riesgo de la NODAP vendrían siendo esos pacientes obesos que se van a trasplantar, tienen mucho mayor riesgo por todo el síndrome metabólico y la intolerancia a los carbohidratos, la resistencia insulínica, de ser diabético post trasplante, de los que tienen antecedentes de diabetes pues, familiar, obviamente pues tienen una carga genética que hay que considerar, pacientes con edad avanzada y pacientes que previamente tenían de pronto intolerancia a los carbohidratos. Todo esto obviamente debemos hacer el diagnóstico, como lo dije anteriormente, con las pruebas de diagnóstica que usamos habitualmente, que son la glicemia en ayuno, la hemoglobina glicosilada, o una prueba de tolerancia a la glucosa que nos puede también servir para poder diagnosticar esta entidad y poder hacer correcciones a tiempo para poder garantizar la mayor sobrevida del injerto. Ahora, esta charla se divide en dos secciones. Esta fue la primera sección de la charla. Ya en posterior seminario seguiré con la segunda sesión de la charla y seguiré hablando pues de los restos de pruebas y seguimiento que se deben hacer pacientes receptores. Espero que haya sido de su total agrado. Bueno, muy bien. Entonces, para concluir esta primera parte de la evaluación del receptor para trasplante renal, tenemos entonces en cuenta que todo paciente que esté en el estadio 4 de la enfermedad renal debería ser considerado para trasplante, pero solo se remite al grupo de trasplante cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 20 mililitros por minuto en forma persistente. Esto es muy claro porque a veces remiten al paciente que porque se le elevó la creatinina de 3 a 5, para el grupo de trasplante lo vemos y le repetimos una creatinina y ya le ha bajado otra vez a 3. Entonces, no es el momento. Hay que esperar que ese paciente que tiene una agudización de su enfermedad renal crónica se estabilice y se esperan 3 meses a que esa tasa de filtración glomerular si esté persistentemente por debajo de 20. Entonces, si un paciente está en estadio 4 con una creatinina, le repito, de 2,5, 3, 3,5 y tiene una agudización por alguna razón y se le eleva y no requiere diálisis, pues la recomendación es que se espere a que se estabilice y solo se remita al grupo de trasplante cuando está persistentemente por debajo de 20 mililitros minuto. Si eso se cumple, pues el paciente es candidato a valoración para trasplante, no quiere decir que se vaya a trasplantar, pero realmente las contraindicaciones para trasplantar a un paciente absolutas son muy pocas. La mayoría son relativas y controlando la causa subyacente se pueden considerar para trasplante. Y la mayoría de las causas de contraindicación relativa están asociadas con el entorno social, con el consumo de sustancias psicoactivas, con infecciones que en el momento están siendo tratadas y que nos contraindican, por ejemplo, el trasplante en ese momento, como por ejemplo una tuberculosis, o porque hay una falla cardíaca activa que está pendiente de revascularizar, o porque hay una enfermedad subyacente que debe ser primero tratada, como por ejemplo una enfermedad reumatológica o una enfermedad tiroidea muy descompensada, etcétera. Entonces, la mayoría de las contraindicaciones para trasplante en el momento cuando se evalúa el paciente son relativas y el paciente puede posteriormente ser candidato. Sin embargo, si hay contraindicaciones absolutas, como por ejemplo un paciente que esté con una falla cardíaca muy avanzada, generalmente con fracciones de eyección por debajo del 25-20%, en un paciente que no es considerado trasplantable de corazón, o pacientes que tienen una enfermedad cirrótica también muy avanzada, generalmente Child C, muy descompensados y que no son considerados para trasplante de hígado, o pacientes que tienen una enfermedad cerebrovascular
con secuelas graves que generalmente los tiene postrados en una cama o con una discapacidad muy grave. Esos pacientes tampoco son considerados para trasplante. O pacientes que tienen una enfermedad isquémica severa de sus miembros inferiores y que no es revascularizable o una aterosclerosis severa de la aorta con un aneurisma de la aorta grave y que el paciente no es candidato a corrección de ese aneurisma, también son contraindicados para trasplantar. También pacientes que tienen un cáncer activo incurable o un cáncer que esté en manejo paliativo y no se pueden trasplantar, pacientes que tienen mieloma múltiple y que no son trasplantables de médula ósea, también son contraindicados para trasplantar, o pacientes que tienen amiloidosis, generalmente con compromiso sistémico cardíaco, principalmente, o amiloidosis que solo son de manejo paliativo, también son pacientes intransplantables. O pacientes que tienen gamapatías monoclonales, una enfermedad de cadenas ligeras, livianas o cadenas pesadas, cualquiera de estas enfermedades y que no tienen tratamiento, tampoco son considerados para trasplantar. O pacientes que ya han perdido un primer injerto por una glomerulopatía en recaída y que lo pierden rápidamente, en general, por ejemplo, como una glomerulosclerosis focal y sedimentaria que recae rápidamente y le daña el injerto renal previo, o pacientes que tienen una enfermedad de depósitos densos que ya han perdido un injerto renal. Por esto, en general, no son considerados tampoco para trasplante. O pacientes, como lo mencioné, de edad muy avanzada con extrema fragilidad, ojo, fragilidad permanente, tampoco son trasplantables, porque un paciente puede en el momento estar muy frágil porque salió de una unidad de cuidados intensivos o porque se acaba de recuperar de alguna enfermedad cardíaca o pulmonar, etcétera. En esas condiciones el paciente tiene una fragilidad transitoria que si se recupera se puede considerar para trasplante. Pero si el paciente definitivamente está con una clase funcional muy pobre, clase funcional 3, 4, o está con una escala de fragilidad de 3 o más y en forma crónica y no es recuperable, ese paciente no es considerado tampoco para trasplante renal. Entonces, salvo estas contraindicaciones absolutas que les acabo de mencionar, la mayoría de las contraindicaciones para trasplantes son relativas. Es decir, en el momento del trasplante puede estar contraindicado, pero apenas el paciente se le trate su condición cardíaca, reumatológica, hematológica, neoplástica o infecciosa, se puede considerar para trasplante. Lo que más nos retrasa los trasplantes son las enfermedades oncológicas malignas, porque en general, excepto los cánceres in situ, que pueden ser removidos y el paciente inmediatamente entrar a considerarse para trasplante, salvo esos, todos los cánceres ameritan un tiempo de tratamiento y de seguimiento, casi la mayoría, salvo cuantas excepciones, de al menos 2 años. Incluso hay algunos que tienen una espera en remisión de al menos 5 años. Eso lo vamos a ver, pues, pero hay que tenerlo muy en cuenta que lo que más nos retrasa a un paciente para trasplantarlo, cuando no es absoluta, sino relativo, es estar libre de remisión de ese cáncer. Le siguen las infecciones que tienen tratamientos prolongados como la tuberculosis, infecciones micóticas, que también tienen un tiempo prolongado y hay que esperar a que la enfermedad se trate para poderlos considerar. Y también cuando el paciente necesita una revascularización cardíaca y tiene múltiples stents y le tienen que dejar clopidogrel por un tiempo largo, sobre todo pacientes que les tienen que dejar el clopidogrel por 6, 9, 12 meses, ahí no los podemos trasplantar hasta que se le retire el clopidogrel. Por eso, si ustedes van a mandar al paciente cardíaco a revascularizar, tener muy claro que es preferible que le pongan un stent que no requiera clopidogrel o uno similar, o que al menos lo requiera por muy poco tiempo, máximo un mes, porque si lo requiere por un año, ese paciente no debería ser trasplantado hasta que se le retire el clopidogrel. Entonces eso, tener en cuenta, entonces cuando mandar al paciente a trasplantar. Lo repito, por debajo de 20 mililitros minuto, por 3 meses o más, ese paciente es candidato. Como lo mencionó Germán, al menos esto en Estados Unidos y en el mundo global, la diabetes es la primera causa de enfermedad renal crónica avanzada o estadio 5 en el mundo. Entonces, obviamente, estos pacientes son candidatos a trasplante renal. Si no consideráramos los diabéticos, pues la mitad de los pacientes casi que tendrían contraindicado su trasplante. Obviamente, al diabético tiene mayor mortalidad, pero no cabe duda que se beneficia del trasplante y les va muy bien, les va tan bien como a los otros pacientes. Sin embargo, su mortalidad es mayor si lo comparamos con otras enfermedades,
pero porque se muere el paciente, más no porque no le pegue el injerto o el injerto pues no esté funcionando. De hecho, la mayoría de esos pacientes se mueren con injerto funcional. En el mundo, la prevalencia de la enfermedad renal crónica es del 10 al 15% aproximadamente. En Colombia hay un verdadero subregistro. Como lo mencionamos, estamos alrededor de un 3 a 5%. Eso está subregistrado porque eso está demostrado y estudiado en todo el mundo que la enfermedad renal crónica oscila entre el 10 y el 15%. No tendría por qué en Colombia ser diferente. Y tenemos un número importante de enfermedad renal crónica estadio en Colombia, como lo vimos ayer, de aproximadamente 45.000 personas, de las cuales aproximadamente 10.000 son trasplantadas ya, y es decir, que hubo un retroceso en su enfermedad renal crónica de un estadio 5 a un estadio 3, y hay 35.000 personas que están en diálisis y aproximadamente 1.000 personas que se les está siguiendo su enfermedad en el estadio 5. Ya lo vimos. Mire que si un paciente no se trasplanta, pues su pronóstico es muy malo, porque miren, cuando la tasa de filtración glomerular cae por debajo de 30 mililitros minuto, mire la mortalidad tan alta que tiene el paciente. Esa mortalidad es hasta 10 veces mayor que cuando tienen una tasa de filtración glomerular de 90 o más. De hecho, yo siempre se los digo, un paciente que tiene, por ejemplo, a los 30 años, una enfermedad renal crónica estadio 5, tiene la misma expectativa de vida sin trasplante que una persona de 80 años sana. Es decir, hay un envejecimiento cuando el paciente está renal crónico, y miren esta mortalidad tan alta, por todas las causas. Ahora, la mortalidad cardiovascular, obviamente la principal causa de muerte, y ajustado obviamente de estos pacientes, ya cuando lo hacemos, miren ustedes cómo el enfermo renal crónico entonces tiene una mayor mortalidad a medida que cae la tasa de filtración glomerular. Entonces miren a usted la flecha, como por debajo de los 60 mililitros minuto, esa mortalidad es exponencial, principalmente de origen cardiovascular. Entonces por eso trasplantamos la gente, mejoramos la supervivencia, la calidad de vida del paciente. Miren, en Estados Unidos ustedes cómo pueden ver pacientes menores de 20 años, de 20 a 44, 45 a 64 y más de 65. Y pueden comparar cómo el paciente que tiene diálisis, que está en una enfermedad renal estadio 5 y que está en diálisis, cómo la mortalidad es muy alta en todos los grupos de edad. Y miren ustedes, en la mayoría de los pacientes, como les mostré ayer en la epidemiología, la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada tienen una edad mayor, porque pues aquí es donde está el grueso de las enfermedades renales avanzadas. Miren ustedes la mortalidad de la enfermedad renal crónica estadio 5 con o sin diálisis. Miren ustedes esa mortalidad. Si lo trasplantamos, ese pronóstico mejora ostensiblemente, no llega a ser igual que el de la población general, pero es mucho mejor que estar en diálisis y se acerca mucho al de la población general. Entonces trasplantamos al paciente porque mire cómo está demostrado, y esto es del registro de Estados Unidos, donde tienen una cantidad impresionante de pacientes, no me acuerdo ya cuántos, pero son más de 500.000 pacientes que están en este reporte. Entonces se trasplanta al paciente porque mejora eso. Ya lo hemos mencionado, mejora calidad de vida, disminuye complicaciones, mejora supervivencia, es más costo efectivo, regresa al paciente a su vida laboral y escolar cuando se trata pues obviamente de un niño o de un joven. Sin embargo, pues esto tiene complicaciones y por eso hay que seleccionar muy bien al paciente, porque pues esto, además del rechazo que pudiera haber del órgano, tiene complicaciones como las infecciones, el cáncer y los eventos cardiovasculares. En nuestro medio, la principal causa de muerte después de un trasplante son las infecciones. Se disputan el segundo y tercer lugar entre el cáncer y el riesgo cardiovascular. Tal vez el riesgo cardiovascular está de segundo. En el mundo, la principal causa de muerte después de que se trasplanta un paciente es la enfermedad cardiovascular, le sigue cáncer y después las infecciones. Pero en nuestro medio, la causa número 1 de muerte de los pacientes trasplantados son las infecciones. Ya hay que seleccionar muy bien al paciente, obviamente, y hacerle un seguimiento apropiado.
Como mensaje final, les recomiendo que no le atrasen el protocolo a los pacientes. A veces el paciente es evaluado para trasplante y se empiezan a pedir un poco de interconsultas que a cardiología, que a neumología, que a gastroenterología. El paciente resulta con 10 interconsultas y mientras que va a todas las interconsultas se muere. Si algo aprendí fue cuando fui a Brasil a ver el grupo más grande de trasplante renal del mundo en Sao Paulo con el doctor Elio Tedesco y el doctor Pestana, donde se hacen 1000 trasplantes por año, más o menos 100 trasplantes por mes. Esos pacientes allá no los retrasan, allá le hacen el protocolo en tiempo récord. El protocolo del trasplante les demora una semana y rápidamente lo meten a lista. En nuestro medio llega el paciente, lo enredan con 50.000 interconsultas y lleva un año y ni siquiera ha ingresado a la lista porque lo están enredando. No enredemos los pacientes. Para eso los nefrólogos somos internistas y los pediatras y los nefrólogos pediatras también son pediatras, es decir, pueden hacer una evaluación integral del paciente, pedirle el protocolo y en general autorizarle sus trasplantes sin mayores interconsultas por nadie, excepto si necesitan una cosa muy específica, no manden a interconsultar al paciente por nadie. Por ejemplo, si usted considera que el paciente necesita un cateterismo cardíaco, entonces mándeselo de una vez, pero no interconsulte al cardiólogo para que la interconsulta con el cardiólogo se le demore 6 meses, después le mande el cateterismo y en un año no se lo ha hecho, ¿no? Entonces mándele el cateterismo una vez si tiene la duda. Lo mismo, si el paciente tiene una PTH muy alta, que porque la guía dice que no trasplantar con una PTH por encima de 800, en nuestro medio es muy difícil hacer una paratiroidectomía. No, trasplántelo con la PTH de 1500 o 2000. Eso les puede hacer un poquito más de función retardada del injerto, pero es mejor que haga función retardada del injerto y no se muera en lista. Y después le quita las paratiroides cuando lo trasplanten. Ustedes no saben lo que es hacer una paratiroidectomía en nuestro medio, y más si está en diálisis. El paciente pasa 1, 2 o 3 años y no le hacen la paratiroidectomía. Entonces no lo enreden. Si tiene la vejiga chiquita, páselo así, cualquier consulta por urología, nunca les hacen el entrenamiento vesical y a los 6 o 12 meses ya vuelve el paciente peor o ya se muere porque no le hicieron el entrenamiento vesical. Entonces tampoco lo enreden con eso. Si tiene EPOC, pues miren la espirometría y miren que no tenga mucho corpo pulmonar, en general que no tenga una hipertensión pulmonar importante, pero tampoco lo manden al neumólogo para enredarlo. Si tiene una gastritis y una úlcera gástrica, mándenle el tratamiento anti-Helicobacter pylori, y eso no necesitan enviar a ese paciente a gastroenterología. O si tiene un pólipo de ellos y ya se lo quitaron, pues ¿para qué lo van a mandar? Eso pierde el paciente tiempo. Si tienen las transaminasas un poquito elevadas por hígado graso y no es mayor cosa, no lo manden a hepatología tampoco y no lo enreden. Si tiene que ir a psiquiatría, no lo enreden, con el psicólogo básese, excepto si es un trastorno psiquiátrico mucho mayor. Listo. Entonces, lo que les quiero decir es que no enreden al paciente. Y si tiene tuberculina positiva, no lo mandan al infectólogo, lo enredan, no. Por favor, mándele la profilaxis con isoniazida para la tuberculosis y no lo manden tampoco al infectólogo. Entonces, en conclusión, no enredemos al paciente. No quiere decir que las otras especialidades no sean importantes, son muy importantes, pero estamos contra una carrera en el tiempo, donde si usted al paciente le demora su protocolo y lo demora en lista de espera, el paciente se le va a morir más. Entonces, aunque todas estas especialidades no es que las esté debilitando, son muy importantes, esperemos a trasplantarlo y lo mandamos a todas las especialidades si quieren, pero no demoren el protocolo de los pacientes. Por favor, eso lo digo es porque tengo una percepción de que el paciente le enredamos mucho la vida, yendo a muchas partes y lleva 1 o 2 años y no ingresa a lista.